Está poniendo nervioso. No, allí. El proceso ejecutivo la tengo. Yo vengo de Baldín Badago, aquí anda, aukera izango du, baina kabenatuta badago, ez da aukera. Es los objetivos, qué es lo que puede salir de ahí, etc. Y ahí hay que distinguir bien claramente una cuestión. El Parlamento y el debate de una ley tiene su propia normativa. Entonces las enmiendas ya no se pueden presentar más. Pero ojo, el 29 de enero hay una comisión de ponencias que es el que las va a trabajar, no sé qué, no sé qué. Pero lo que sí está claro es que entre los ponentes, entre los que han hecho enmiendas, hay enmiendas transaccionales, puede cambiar por aquí y por allá. Y lo fundamental que nosotros estamos defendiendo está ya en la ley o en las ponencias. Bien, nosotros lo que nos interesa es, por supuesto, que salga una ley con un contenido determinado, pero sobre todo que salga la ley. Porque ahora mismo los grupos que pueden estar a favor de la ley se encuentran torpedeados por los que no. Ahí está la labor de crear un debate social y hacerlo con más grupos para que el tema de la vivienda sea un tema que preocupe y por lo tanto se vean ellos obligados de alguna manera a decir qué es lo que pasa, porque el PP ahora mismo con todo tipo de impunidad puede ausentarse de las reuniones de comisión sin que nadie le diga nada, etc. Ese va a ser nuestro trabajo. Los puntos, 3 o 4 puntos, ni siquiera es el decálogo. El decálogo es un punto de partida por parte nuestra, pero luego hay 3 o 4 puntos que son los que queremos llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas. ¿Para qué 3 o 4 puntos? Con los que estemos nosotros de acuerdo. Yo los he resumido al principio. He dicho que nos interesa que en la ley venga el derecho subjetivo, venga la función social, venga que las viviendas vacías en manos de entidades financieras sean expropiadas, no sé qué, no sé cuántos. El tema de que cuando una vivienda se considere desocupada en manos de entidades financieras se les ponga unas multas que sean altas, en fin, el tema también de, porque aquí entra un tema que no tenemos consensuado nosotros, yo tuve una discusión con Xavi en su momento, que era el tema del alquiler social. Por ejemplo, en las enmiendas que plantea Bildu, plantea el 30 y el 15%, plantea que las viviendas de alquiler social no puedan representar más de un 15% del conjunto del salario. Sabéis que uno de los puntos importantes que nosotros estamos defendiendo en Álava con el tema de Alokabide es el 30%, pero incluyendo los gastos de vivienda. Entonces, no sé cuál es la mejor manera de defenderlo, pero igual el 30% a uno les parece poco, otros las PAC tienen en su momento, yo he leído el 20%, hay que ponerse de acuerdo también en ese tema. Es un punto de partida de la IDP. Queremos un parque de viviendas de alquiler y además queremos de alguna manera que en ese parque de viviendas de alquiler haya un organismo que lo gestione y que haya, que es fundamental, participación de la sociedad en esos órganos de gestión, porque tenemos una Alokabide que es quien gestiona en estos momentos 12.000 viviendas públicas, es el embrión del parque de viviendas de alquiler que queremos que venga en la ley, y esa Alokabide es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima que está funcionando como una empresa privada. Entonces, claro, tenemos que hay puntos. Incluso tampoco sería descartable que si al final llegamos a un acuerdo de coordinación, pueda físicamente o a través de internet profundizar más en determinadas cuestiones, como puede ser el tema de consensuar no sé qué, porque ¿cuál es la labor de la coordinación? La labor de la coordinación no es decidir en nombre de nadie, es elaborar y trabajar, dar las cosas más masticadas para que la gente, que son las nuevas plataformas, puedan coger y decir, pues estamos de acuerdo en esa línea, en la línea. Ese es el trabajo. Es decir, los coordinadores deben ser para trabajar, para consensuar y para profundizar, debatir y dar el trabajo. Y agilizar. Entonces veis que este decálogo lo hemos discutido nosotros, pero también tiene muchos puntos que habrá que discutir y habrá que concretar entre las 3 partes que hay. Entonces, este es un primer paso, a mí me parece importante, la experiencia de Gasteiz es un primer paso, me parece importante, y otra cosa son discutir sobre ILPs, firmas, etc. La idea de las firmas no está mal, que siempre... Exigible, no. Orientación de todos los recursos en materia de vivienda por las administraciones para crear un parque público de viviendas de alquiler que cubra las necesidades sociales. Creación de un servicio público de vivienda que coordine el conjunto de las intervenciones en materia de vivienda y urbanismo de las distintas administraciones. Bien. Está bien. Se puede, estos puntos todos tienen matices, Hombre, claro que sí. Claro con representación de la sociedad. Todos los recursos, es decir,
Todos los recursos no se pueden dedicar a eso. Sí, pero es que eso hay que meterlo. Pero hay que meterlo, porque si no... Eso es. Por eso digo que aquí hay matices. Cuando dices de todos los recursos necesarios... Necesarios, pues puede ser. Sí. Declaración de la función social de la vivienda. No voy a leer todo el tocho. Sí, pues pero hay que leerlo. ¿Así? Vale. Las viviendas desocupadas cuya propiedad proceda de una ejecución hipotecaria serán expropiadas en su uso por 5 años. Las enmiendas hablan de 5 años. Punto seguido me conozco las enmiendas, pero hablan de 5 años. Vamos a ver una cosa. Prorrogables. En las enmiendas que hablen de lo que quieran, pero nosotros vamos a ver lo que defendemos. Eso es, Después prórroga. puede ser que la ley salga por aquí y por allá, pero probablemente tendremos que seguir luchando para que esa ley mejore. Vamos. Entonces vamos a ver. Hablan de 3 y de 5. Seguimos. Es que, a ver, de norma salva, pero yo tengo que preguntarle a los que conocen las enmiendas para ver qué situación tenemos, para ver de dónde partimos y qué es lo que hay. Entonces, como he visto 5 años, claro, pregunto, nosotros en la obra social de La Paz estatal, cuando ocupamos viviendas, ¿qué decimos? ¿Por 5 años? ¿Por la ley? ¿Cómo? Te digo que sí. A ver, ahí no hay ningún plazo. Podemos decir por 10 años. Claro, eso a nosotros nos da igual. Además, aquí pone 5 años prorrogables. Ahora, ¿por qué nos vamos a tener que ceñir a la ley de alquiler, de los alquileres urbanos? Tengo ¿No? que debatamos eso, es lo que digo, porque... Consensuamos 5 años. 5 años prorrogables y destinadas al alquiler público, preferentemente a las personas afectadas por el desahucio y sin ningún tipo de compensación. A ver, yo preferentemente, la política de La Paz es que una persona ocupe la vivienda que la van a desahuciar. O sea, el preferentemente yo lo quitaría. A ver, ¿cómo lo veis? Yo creo que eso se puede matizar en función de que haya necesidad del afectado. Imagínate tú, por ejemplo, que esa persona que ha sido desahuciada ya está en otra vivienda. Y esa vivienda está ocupada por otra persona. O tiene que ir a otra localidad. Entonces, podríamos decir, está bien preferentemente o inicialmente, pero es igual, son matizaciones. Bueno, vale. Igual inicialmente. Inicialmente. Preferentemente es que tiene preferencia respecto a todos los demás, porque ya le situamos el primero, El pero hacemos hincapié en que hay más, no solo De todas están los formas, desahuciados, eso hay es, otras no, está claro, personas que están en situación de exclusión sí. social que también, pero preferentemente tendrán preferencia, está clarísimo, situamos en primer lugar a A la gente que no tiene vivienda. Y si esa gente tiene otra situación, Pero yo solo pondría pasa a su la gente que preferencia. está sin vivienda y sin recursos. Yo creo Lo pondría de esa tal y como manera está, porque tampoco para hay que no haya... nosotros no vamos a hacer la ley. Vale, No, pero Es bueno. una idea genérica. ya A está, ver. vale, seguir. Las viviendas desocupadas cuya propiedad corresponda a una persona jurídica serán objeto de alquiler forzoso para atender la demanda de vivienda en régimen de alquiler público, sin ningún tipo de compensación. Las viviendas desocupadas cuya propiedad corresponda a un particular serán objeto de un tratamiento fiscal que impulse su alquiler. Ahí sí que tenemos que tener cuidado. Ahí nos tenemos que lavar mucho las manos y Ojo. meternos con esto. O sea, pasarlo de puntillas, ¿vale? Eso sí que tenemos que tener cuidado. Déjanos a la publicidad, Porque déjanos a- aquí el que más y el que menos tiene una vivienda y otra por ahí donde, no sé dónde. pero yo creo que sí que pasa de puntillas Yo creo que esa pasa- formulación. A ver, aquí tenemos una Que impulse su alquiler, un tratamiento fiscal. No concretas Yo nada. ahí ¿Cuál? Vale. Bueno, mostraría una Si duda. veis que Una hay que duda. matizar A ver. más el sentido de pasar de puntillas, o sea, Rosa, espera. Mostraría una duda. Sin ningún tipo de compensación. Claro, es que esa es la clave de esto, porque qué justiprecio o qué es lo que haces, qué es lo que pagas o no al banco que tiene una vivienda desocupada, que la tiene para especular a ver si alcanza un precio. No, eso lo tengo clarísimo, lo de los bancos lo tengo clarísimo. De los bancos sí. Pero las personas jurídicas, esto es muy genérico. Que la persona jurídica puede ser muchas cosas. Claro, es que una persona Yo ahí jurídica también puede ser una SL pequeñita, que no tiene una sociedad limitada pequeñita, Pero que como es tan tiene, amplio, que tiene 2 viviendas. Como es tan amplio, ya se Claro. encargarán después de ver la casuística, etc. Lo que pasa es que las leyes todas se hacen, el articulado y luego se desarrollan por Ya, dentro del un reglamento. reglamento, vale, bien. La cuestión es diferenciar entre entidades financieras, que hay que darles caña. A ver, Además, que venga. es un decálogo para nosotros. Si hay que hacer una nota de prensa para el martes, una nota de prensa es una nota de prensa. Tiene que ser entendible, tienes que ver cómo lo pones y tiene el objetivo la reunión. Como ya lo haremos, pero no hay que poner aquí... Bueno, claro, tienes razón. Es que esto es una cosa Esto es un poco para interna nosotros. nuestra. Es un borrador vuestro interno. Claro, Y y se nosotros, puede la nota de profundizar prensa, lo que en sacamos es más.
lo básico y ya está. Eso Lo es. básico Esto es un A ver. borrador, son un decálogo atrapado. Aurrea. 5.5. En ningún caso se iniciará el procedimiento de desahucio en viviendas de gestión pública cuando la causa sea impago de la renta de alquiler por insuficiencia de ingresos comprobada. Eso está muy bien. Venga, avante. Sexto, la renta de alquiler social no podrá superar, aquí pone el 20% de los ingresos, se revisará anualmente, junto con el valor máximo de la venta de la vivienda y no excluirá la ayuda complementaria de la vivienda. Las viviendas públicas no podrán ser desocupadas y se garantizará la intervención de los inquilinos en la gestión de los gastos de comunidad, incluidos los energéticos. Totalmente. Aquí podría haber una discrepancia, pero el 20%. Este punto, con Alokabide, claro. sí, esto es con Alokabide, esto ya se Aquí, me claro. en vez del 20%, insisto, estamos defendiendo el 30%. Incluido los gastos. Con los gastos incluidos. Yo eso lo pondría así. ¿Sabes por qué? Porque el 30% es el porcentaje más conocido en la historia, vamos a decir. Pero está Y cuestionado. lo que estamos defendiendo. Pero al sí, fin y al cabo. pero si lo incluimos los gastos, Claro. es Solo que esa es la que, cuestión. a efectos, yo tengo mis dudas, porque el problema es cuál es el mejor método para explicárselo a la gente, porque ese es el tema central. Porque igual el 30%, incluyendo gastos de vivienda, es lo mismo que el 20% de la No, Más gastos, sí. estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál pero es el mejor mecanismo ¿cómo de lo llegar a la pero gente y explicar? yo creo que tiene razón Xavi en una cosa. Nosotros hasta ahora hemos defendido una cosita y lo que hace falta es que la propaganda vaya siguiendo Pues por el mismo metemos sitio. el 30%. 30% incluyendo los gastos gastos fijos de vivienda. ¿Y por qué tiene que ser la renta y revisión gastos. anualmente? ¿Por qué se tiene que revisar anualmente y no cuando la persona ha cambiado los ingresos y de repente ha perdido el trabajo? Sí. Claro, porque aquí hay dos cuestiones. El problema, claro, esto es un defecto de la lucha que estamos llevando a cabo. En estos momentos, la normativa, orden de noviembre de 2010, etcétera, establece un alquiler durante todo el tiempo del contrato. 5 años antes, ahora 3 años por la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, la revisión anual tiene el sentido de que la renta de alquiler esté lo más cercana posible a tus ingresos. Pero luego, sabéis que estamos discutiendo, lo veremos en Alokabide, que haya un punto que no tiene por qué entrar en la ley, que es que cuando hay una reducción drástica de ingresos, automáticamente tiene que haber un mecanismo para ajustar la renta de alquiler. Pero eso ya es otro. Esto es ya introducir ese Aunque también se mecanismo. puede introducir. Es importante aquí, eso, se puede es importante Se puede porque- introducir. Perfectamente. se Porque puede de repente te poner- puedes quedar en la puta calle Como la pasamos sin a ingresos y ¿qué cojones vas a pagar? puede poner, por Pero lo contrario. cuando haya una reducción O al drástica contrario, de al ingresos, contrario. se revisará automáticamente o más o menos. Es decir, Eso es, también, se mete ese- Ese no es un momento de Alokabide, es copiar lo que Sí, sí. pero hay otra cuestión importante también, ¿eh? También cuando tengas a mejor fortuna. Es decir, Sí. tú cuando de repente tripliques o cuatripliques Pero es que eso está en la ley, el salario eso está en mínimo la orden. interprofesional. Es que la orden pone cuando se revisará la renta y si aumentan los ingresos se modificará la renta, pero no pone si se reduce. Eso es. Ya, No te vale, preocupes, que de eso ya se preocupa. Esa es la normativa. Pues entonces es meter todo, complementarlo, la reducción y el aumento. Es al alza o al baja. Sí, sí, eso ya la ley ya lo Entonces tiene. metemos un parrafito pequeño que diga cuando haya una reducción drástica de ingresos habrá una revisión automática, una modificación o una adecuación automática de la renta. Eso es. Se revisará anualmente o cuando se reduzcan sustancialmente los ingresos. Vale. Ahí mismo tiene que determinar anualmente. Vale. Registro único de las viviendas públicas y registro único de las viviendas declaradas desocupadas, diferenciando entre las que pertenecen a personas físicas y personas jurídicas. Regulación del precio de alquiler en el mercado libre. Esta, la idea es una falacia, es una utopía, pero pretende, Eso iba a decir yo, que pero esto- pretende explicar una cosa. Es decir, igual tendríamos que quitarnos